Cristian, bienvenido. Ya, no solo quiero que ayer la compu de XFP está muy mala, pero fue única conexión. ¿Así te reconocí? ¿Este va a ser transmitido? Sí. ¿Por dónde? Web. ¿Cómo se llama? Cisco Web. Web. Y no me tocó. Compartir enlaces. ¿Sí? Se es transmitido en vivo. Sí. Sí. 320, 310, 21, 71. Y ¿Cuál se va a hacer? Juana Costa. Alianza Derecha. ya, ya. ¿Te leyó o no? Es que están muy raros. No, aquí no empieza. ¿O tiene dos casas? Tengo mi campo aquí. Sí. Ya. Sí, la que llama la serie. Abrió bien, ¿no es cierto? Ay, ¿Para qué? Pero, pero hace lo mismo, lo comparte. Lo abres como y compartes. Ahí está compartida toda la pantalla, o sea, que lo que compras. Sí. Sí, si quieres. Acá está. Allá es. Sí, pues ya. Hola, muy buenas tardes para todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy en esta cátedra abierta de la Cátedra de Paz con la Naturaleza. Querida Natalia Green, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos y aceptar esta invitación de la Universidad de La Salle, directora global de la Alianza por los Derechos de la Naturaleza y miembro de su comité ejecutivo, secretaria de los Tribunales Internacionales de Derechos de la Naturaleza. Respetados directivos,
doctor Milton Molano Camargo, vicerrector de Promoción y Desarrollo Humano de la Universidad de La Salle. Doctor Cristian Yepes Lugo, en representación de la Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible. Compañeros docentes, queridos estudiantes, comunidad académica y demás participantes en este evento, gracias por su presencia. Hoy estamos entonces con esta conferencia especial en el marco de un proyecto y un programa de la universidad que nació desde la alianza de la Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible con el impulso de la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo, y que progresivamente entonces se ha convertido en un tejido de mentes y corazones comprometidos con el cuidado de la madre tierra. Simplemente una mención al equipo de compañeros y compañeras que han venido constituyendo esta cátedra, el liderazgo de Eduardo Reyes Garzón, nuestra compañera Joana Montañez, que hoy también está acompañándonos. Asimismo, de manera más reciente, el hermano Andrés Riveros, coordinador de Pastoral y Sentidos de Vida, y Viviana Pardo. También hace parte entonces de esta cátedra un grupo interdisciplinar de docentes. Nos encontramos desde distintas disciplinas, ciencias básicas, ciencias económicas, desde la Facultad de Educación, Ciencias Agropecuarias, distintas miradas con las que alimentamos este diálogo interdisciplinar por la conversión ecológica. Mencionaré a los compañeros del equipo: Adriano Tálora, Ana María Castro, Edgar Pineda, Javier Mauricio González, Franci Méndez, Freddy Díaz, Marcia Carolina Muñoz, Natalia Cedriel, Natalia Sánchez Corrales. Así como un reconocimiento en este tejido a otros intelectuales anfibios, podemos denominarlos, de organizaciones con las que la universidad tiene convenio, principalmente pues la organización que nos acompaña, la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza, con un proceso de varios años en el Nodo Colombia con Juan Sebastián Costa. Asimismo, una mención a Álvaro Hernández, de Profesionales Amigos, Paola Marcela Triviño, del colectivo Juntanza Natural Patuna, entre otros. Bueno, entonces, pues bienvenidos. En la agenda vamos a iniciar con las palabras de apertura del doctor Milton Molano, vicerrector de la Universidad de La Salle. Muy buenas tardes para todos y para todas. Muchas gracias, doctora Mariluz. De verdad que es una alegría, Natalia, tenerte aquí en la Universidad de La Salle. Nos complace mucho, nos honra que estés pues en esta cátedra que se ha venido trabajando desde hace mucho tiempo y gestando en preocupaciones, en intereses y en vocaciones institucionales que son, digamos, del proyecto educativo de esta universidad. Pues en primer lugar, un saludo de nuestro rector, el hermano Nicky Murcia. El hermano Nicky se encuentra en Bucaramanga, en nuestra sede de Bucaramanga. Toda esta semana ha estado teniendo distintos compromisos, por eso pues no puede acompañar la cátedra, pero extiende su saludo. Me uno a las palabras de agradecimiento de la profesora Mariluz, y es emocionante escuchar estas múltiples voces que están trabajando en estos temas, en estas preocupaciones, en estas vocaciones que en este mundo contemporáneo parecieran quedar relegadas, ¿no? En estos mundos contemporáneos totalitarios, negacionistas del cambio climático, belicistas, convencidos de que la guerra es el camino, la solución. Estas voces son proféticas y no podemos dejar de decir estas voces con fuerza. Pero cuando estas voces son dichas por la academia, por las organizaciones no gubernamentales, por los estudiantes, por los colectivos afro, los colectivos indígenas, los colectivos barriales, veredales, la base, eso tiene mucho sentido. De modo que, Natalia, pues, gracias por estar aquí. Yo quiero contar que con GAM estamos haciendo varias cosas interesantes. Una es un curso que se llama Derechos de la Naturaleza, Ética, Política y Derecho. Imagínense el nombre del curso que lidera GAM, que la Universidad de La Salle va a certificar. Estamos trabajando en una alianza latinoamericana muy importante para nosotros como universidad, y esa alianza nos gusta mucho. Tenemos 80 estudiantes nuestros de la Universidad de La Salle participando de ese curso certificable por la Universidad de La Salle,
y dentro de eso nos animaba mucho, lo conversábamos con todo el equipo. Muchos de esos estudiantes se inscriben como estudiantes, pero representan organizaciones ambientales. Son líderes ambientales, son activistas que están en nuestra comunidad. De modo que este espacio, este escenario de conversación y escuchar a Natalia es todo un honor. Hacen honor también a la vocación institucional de esta universidad, que tiene en el desarrollo humano integral y sustentable un horizonte de sentido explícito en su proyecto educativo universitario lasallista. Desde el año 2007 hemos enunciado que el desarrollo sustentable es horizonte de sentido educativo. Y lo hemos hecho porque hemos entendido en la opción lasallista que la opción por los pobres, que es una opción muy latinoamericana, no tiene sentido en las conversaciones contemporáneas si no es una conversación desde lo sustentable. O sea, no podemos tener un mundo posible si no pasa por estas categorías. Y eso pues ha hecho mella en las formas en que la universidad se enuncia, en las formas en que la universidad produce incluso programa, ¿no? Aquí tenemos un doctorado en estudios del desarrollo y territorio, un doctorado. Una de las primeras maestrías en desarrollo que tuvimos, no sé, bueno, los que somos ya de la tercera edad, nos acordamos, tal vez más de 20, 25 años que la universidad tiene una maestría en desarrollo, ¿sí? Sustentable. Pensando en la alternatividad del desarrollo, pensando otro tipo de prácticas, discursos y experiencias. De modo, Natalia, que reiterar pues nuestra complacencia, la bienvenida, esta es tu casa y nosotros somos y queremos seguir siendo unos aliados importantes en estas conversaciones, secciones. De modo que pues seguimos, yo quiero quedarme, pero tenemos inducción de estudiantes virtuales, entonces debo desplazarme como a otros escenarios para seguir acompañando también a otros profesores de la universidad. Y quisiera pedir pues un fuerte aplauso para la cátedra, para el equipo de profesores y para Natalia que nos acompaña en la tarde. Bueno, muchas gracias. A continuación, escuchamos unas palabras y un saludo de bienvenida de parte del doctor Cristian Yepes, en representación de la decana Diana Carmona de la Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible. Muy buenas tardes para todos. No tengo la elocuencia del doctor Milton. No me voy a demorar mucho porque queremos ya escuchar a la doctora Natalia. Decirles que, también en la línea de lo que planteaba el señor vicerrector, nuestra facultad, Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible, desde el inicio se ha comprometido con los temas de la sostenibilidad, de la sustentabilidad, con los temas de la naturaleza. Para nosotros como facultad es supremamente importante el bienestar en comunión con el entorno, en comunión con la naturaleza, con lo verde, etcétera, etcétera. Tanto así que decíamos justamente al comienzo, todos son los viejos verdes, vestidos de verde, pero en el buen sentido, ¿no? Porque tenemos ese compromiso con lo verde, con lo medioambiental. Esta no es una facultad de economía ortodoxa, nunca lo ha sido en la Universidad de La Salle. La perspectiva social, medioambiental, ha sido transversal, ha sido fundamental. Nos preocupamos primero por el ser humano que por la acumulación clásica de capital que por allá nos enseñaban los clásicos de economía, ¿no? Smith, Ricardo y demás, sin desconocerlos. Pero ese es un tema sistémico, ¿no? Y por eso celebramos que nos acompañen hoy, estén ustedes acá, porque si algo hemos aprendido, los que hemos transitado por la economía, por la administración pública, es que los temas de la naturaleza y sociales no se pueden abordar de manera aislada. Decíamos, en un momento nuestra decana está en la Sobolsa, pero en unos 2 o 3 meses estará en un congreso también medioambiental y después en otro del trabajo, etcétera, etcétera. Ya no podemos abordar los problemas de manera aislada, de manera atomizada. Puntualmente en los temas medioambientales tenemos una vasta literatura que muestra cómo temas de capital social se relacionan con estos temas de la sostenibilidad, permiten reducir la pobreza. Hay una articulación clara entre el abordaje de lo sostenible y lo medioambiental en la reducción de la pobreza, y eso también ayuda a las economías populares, a las economías de base, a las economías emergentes, etcétera, etcétera. Pero esto no se logra
sin estrategias colectivas. O sea, tenemos que olvidarnos un poco, por allá Sterling, ¿no? Hablaba de la tiranía del experto, ¿cierto? Y a veces entonces llegábamos acá, es que yo soy el que se vengo a darles cátedra. Tenemos que alejarnos un poco de eso, de la tiranía del experto y la tiranía del mérito. Me gustan esos dos grandes conceptos. El mérito, que se ha vuelto un tirano, entonces es que estoy acá porque yo sí sé, y el experto entonces es el que nos dice qué hacer, y a veces con buenas intenciones, pero los resultados los vemos, a veces no son los que esperamos. Entonces, por esa razón, involucramos a las comunidades, escuchamos, desarrollamos nuestras ideas colectivas, co-construimos, y de esa manera encontramos las soluciones con base en las necesidades y en las cosmovisiones reales de nuestras comunidades. Entonces, esa es la invitación desde nuestra facultad. Insisto, un saludo a nuestra decana y siempre muy comprometidos con todos estos temas. Muchas gracias a la doctora Natalia, a todo su equipo y pues la profesora Mariluz que siempre lidera, ¿no? Y pone en manifiesto estos temas tan importantes. Muchas gracias. Gracias, doctor Cristian. A continuación, unas palabras de Viviana Pardo en representación de la Coordinación de Pastoral y Sentidos de Vida. Bueno, buenas tardes para todos. Es un honor estar aquí hoy pues para hablar sobre el tema de la crisis más urgente de nuestro tiempo, que viene a ser el cambio climático y la necesidad de reconocer los derechos inherentes de la naturaleza. Estamos en un momento crucial. La Tierra, nuestra casa común, nos habla a través de fenómenos extremos, de la pérdida de la biodiversidad y del sufrimiento de las comunidades más vulnerables. La naturaleza no es un simple recurso a explotar, es un ser vivo con derecho a existir, a florecer y a ser respetado. Como comunidad lasallista, tenemos una tradición rica en la defensa de los más necesitados y en la búsqueda de la justicia social. Hoy esa misión se expande. La conversión ecológica no es solo una opción. Es un imperativo moral. Significa cambiar nuestra forma de pensar, de vivir y de actuar. Por eso, los invito a que juntos sigamos redactando nuestro manifiesto lasallista. Este manifiesto, cabe resaltar que gracias a la profe Mariluz se ha podido crear desde el aula y ha sido un reconocimiento que nos sirvió en su momento para la COP16 y queremos seguir trabajando en ello para la COP30. Este documento, sin duda alguna, no es una declaración de buenas intenciones, sino de hablarlo con hechos, hacerlo realidad. Educar con conciencia ambiental, actuar con responsabilidad en nuestros campus y comunidades, abogar por políticas que protejan a la naturaleza y a las personas, que este manifiesto sea la voz de una generación de lasallistas comprometidos con la vida, con la justicia y con el futuro de nuestro planeta. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Ahora entonces sí, sin más preámbulos, vamos a escuchar a nuestra invitada, Natalia Green, activista y politóloga ecuatoriana, máster en Ciencias Sociales por Flaxo Ecuador, máster en Cambio Climático y Desarrollo Sostenible por la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador. Promovió el reconocimiento de los derechos de la naturaleza en la Constitución de Ecuador y trabajó en la iniciativa Yasuní ITT, que a propósito se están cumpliendo, conversamos 2 años del suceso histórico de la consulta popular, que dijo sí a proteger el Yasuní y detener la explotación de petróleo en la Amazonía. Pues Natalia, de nuevo, esta es una bienvenida y una expresión de gratitud, un honor poder escuchar en este contexto en el que justamente se está celebrando la cumbre amazónica regional y viene GARN acompañando el impulso del manifiesto del FOSPA. Entonces, por favor, cuéntanos cómo es esta relación entre cambio climático, derechos de la naturaleza y cuáles son lo que necesitamos movilizar en la COP30. Bueno, muchísimas gracias, Mariluz, y gracias al vicerrector, a todos los compañeros que nos han dado la bienvenida el día de hoy. Mariluz, nos dijiste que éramos aliados anfibios. Me encantó. Me encantó esa versión porque van a ver, los anfibios son primero mi
mi especie más adorada y van a ver que son nuestros aliados del cambio climático, así que me encantó que nos llamen así. Muchísimas gracias por recibirnos este día. Estamos justamente en Bogotá, gracias a que se están realizando en este momento la cumbre amazónica del OTCA, una cumbre que nos preocupa en realidad porque vemos que no hay mucho avance, que países como el mío están incluso no participando o incluso deteniendo las negociaciones. Sin embargo, hay un movimiento muy fuerte de la sociedad civil que está impulsando cambios radicales como el OTCA social, cambios radicales como los derechos de la Amazonía, que les voy a mencionar el día de hoy. Y el día de hoy voy a comentarles justamente esta relación entre el cambio climático, los derechos de la naturaleza, que eso nos viene para la COP30, pero no quiero comenzar sin antes realmente agradecer de todo corazón a La Salle el hecho de que La Salle vaya a certificar esta universidad internacional, gratuita, que estamos promoviendo para que la gente se eduque sobre el tema de los derechos de la naturaleza, que es tan importante abrir nuestro enfoque sobre esta nueva perspectiva, para mí es clave. Así que realmente de todo corazón, muchísimas gracias y qué bueno que ya vamos concretando ese acuerdo que lo hicimos hace algunos años. Entonces, voy a empezar justamente hablándoles un poquito del tema del cambio climático, entendiendo desde dónde partimos, ¿no? Es la primera vez que como especie hemos logrado que el planeta cambie de era. Hemos planteado, ¿no es cierto? Hemos hecho que hemos forzado un cambio de era hacia el antropoceno por el hecho del impacto que tenemos como ser humano, especialmente en el uso energético. Y por lo tanto, eso se ve reflejado en la deforestación, en el cambio del uso de suelo, ¿no es cierto?, en el uso de la energía, que ha cambiado tanto la configuración del planeta que hemos forzado a un cambio de era como especie. Y esto nos pone en una situación muy grave, ¿no es cierto?, una situación muy grave porque, como bien sabemos, no es que estamos viviendo o vamos a vivir un fenómeno del cambio climático. El cambio climático está aquí, lo sentimos, lo sabemos y estamos cada vez peor. En estos días hemos hablado incluso no solamente del OTCA, de los derechos de la Amazonía, hemos hablado incluso del tema de los NDCs, que son las metas, ¿no es cierto?, de cada país, que cada vez son más insuficientes para esa meta que nos planteamos en el Acuerdo de París del 1.5 grados, 2 grados, 1.5 grados, para poder lograr una estabilidad del clima. Y en vez de tratar de estabilizar el clima en 1.5, lo que estamos haciendo es continuando con un patrón de consumo que hace que las emisiones de gases de efecto invernadero continúen incrementando, tanto así que el año pasado ya llegamos al 1.5 grados, no de manera permanente, pero ya llegamos a ese 1.5 grados y estamos llegando a un punto de no retorno. Punto de no retorno del planeta y punto de no retorno de ecosistemas claves como son, por ejemplo, la Amazonía. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, la única opción que tenemos para que no subamos la temperatura a una, como se ve en el gráfico, ¿no es cierto?, en el 2100 a casi 7 grados, ¿no es cierto?, 6, 7 grados. Recuerden que estos números son números promedios, es decir, regiones más calientes subirán mucho más que otras, lo que implica que la especie humana, no solamente la biodiversidad, sino estamos en peligro como especie. Y es para mí todavía un absurdo pensar que sigue, como decía el vicerrector, ¿no es cierto?, el negacionismo. Pensando en el negacionismo, y a mí a veces me da ganas, no sé si vieron la película esta de DiCaprio, ¿no?, de Don't Look Up, de salir a la radio como esa loquita que empieza a gritar, no se dan cuenta de lo que está pasando, y es verdad. Estamos en un momento urgente, estamos en una crisis sin precedentes, que estamos poniendo en riesgo la existencia misma de la vida en el planeta y no hacemos nada, ¿no es cierto? Es más, yo comentaba y hacía de gracia con una amiga que decía, estamos entretenidos viendo gatitos en Instagram. Y es verdad, estamos tan enfocados en cosas que no tienen sentido, que realmente no estamos poniendo nuestras prioridades donde tienen que estar y estamos viviendo una crisis sin precedentes que para mí la única opción, ¿no es cierto?, la única opción es un cambio de paradigma, que es lo que les estaré comentando hoy sobre los derechos de la naturaleza, pero también, ¿no es cierto?, y gracias Mariluz por presentar el tema del Yasuní, se presentó, ¿no es cierto?, esta necesidad de dejar los 2/3 de las reservas combustibles conocidas bajo el subsuelo, y es esta necesidad de entender que tenemos que poner un fin a la era de los combustibles fósiles, y que para eso no queda más que dejar el petróleo bajo tierra. Y justamente el Ecuador, hace 2 años exactamente, el día de ayer, celebramos el aniversario de la consulta popular en el Yasuní, en el que el 58% de los ecuatorianos dijimos sí a la vida
y no a la explotación petrolera en el tren y el Parque Nacional Yasuní. Esto fue un hito histórico, el hecho de que una población decida dejar el petróleo bajo tierra. Esto fue gigante, fue enorme, marca un precedente histórico, pero además, ¿qué hacemos ahora? Luchar por que se cumpla. Como ustedes saben, en el Ecuador, y puede seguir, estamos viviendo momentos muy complicados, y eso hablaré también un poco, pero especialmente estamos exigiendo en este momento que se cumpla ese mandato ciudadano para dejar el petróleo bajo tierra. Pero vamos al tema de derechos de la naturaleza. ¿Qué son y por qué los derechos de la naturaleza? Para mí, como decía Mariluz, tuve el placer y el honor de ser parte de la Asamblea Constituyente del Ecuador en 2008, que logró que en el Ecuador se reconozcan los derechos de la naturaleza por primera vez en la historia. Que el Ecuador se convierte en el primer país que en su constitución reconoce que la naturaleza no es un objeto que se explota, es un sujeto que se protege. Y los derechos de la naturaleza justamente es una idea poderosa, ¿no es cierto? Es una respuesta, una idea poderosa cuyo momento ya ha llegado. Y si le sigues, por favor, uno de los temas que nosotros planteamos es que no podemos seguir con este eco-apartheid, ¿no es cierto? Esta separación en que el ser humano está arriba y la naturaleza está abajo, la naturaleza es un recurso, un objeto que se usa, sino que tenemos que entendernos como parte de la naturaleza y entender que la naturaleza tiene derechos intrínsecos, que no tenemos que nosotros otorgarle, que la naturaleza los tiene, pero que es nuestra responsabilidad que nuestros sistemas jurídicos lo reconozcan y que nosotros como sociedad civil y los estados tienen que garantizarlos y tenemos que impulsar su reconocimiento y su garantía. ¿Por qué no el derecho ambiental? Porque el derecho ambiental se ha quedado corto. El derecho ambiental solamente plantea por qué se necesita, por ejemplo, un ambiente sano para el ser humano, pero no qué necesita la naturaleza y cómo garantizamos que la naturaleza tenga y se garantice su derecho a existir, a regenerarse, a mantener sus ciclos vitales. Entonces se necesita este nuevo paradigma que son los derechos de la naturaleza, entenderlos como parte de la naturaleza y reconocer sus derechos intrínsecos. Entonces yo les quería traer esta frase de Ida Creonini que dice, cuando un sistema está lejos del equilibrio, creo que nadie va a debatirme que en este momento estamos lejos del equilibrio, pequeñas islas de coherencia en un mar de caos tienen la capacidad de cambiar todo el sistema. Y realmente lo tienen. Y lo que quiero contarles hoy es qué está pasando con el movimiento de los derechos de la naturaleza y cómo podemos y cómo tenemos la esperanza que se vaya justamente cambiando un sistema que está lejos del equilibrio. Síguenos, por favor. Este movimiento, ¿no es cierto?, está surgiendo como un movimiento extremadamente poderoso que quiere transformar la conciencia humana, ¿no es cierto?, que tiene rediseñar estas estructuras económicas y sociales fallidas, consumistas, para crear un marco para vivir en armonía con la naturaleza y con la madre tierra. Esta foto que ustedes ven ahí es una foto que tomamos en el 2018, justamente celebrando los 10 años de la Constitución ecuatoriana, y a mí me encanta porque, digo, en ese momento estuvimos, yo creo que la mayoría de las personas que impulsábamos el movimiento, porque demoró para que este movimiento tome fuerza, pero hoy por hoy, ¿no es cierto?, el tema ha crecido tanto que no entraríamos todos en un cuarto y eso es una gran noticia. Pero es una gran noticia que les traigo aquí, que nace en el Ecuador. Les quiero contar un poquito la experiencia del Ecuador para después expandirme al mundo entero. Y es que el Ecuador, ¿y por qué el Ecuador? El Ecuador es un país extremadamente biodiverso, bueno, tan biodiverso como Colombia, ¿no es cierto? Somos tan biodiversos como Colombia, Ecuador. Y el rol que tiene Ecuador, Colombia y estas regiones que comparten Amazonía y los Andes, hacen que partamos de un lugar muy estratégico, pero que también partimos, ¿no es cierto?, de un lugar donde compartimos una cosmovisión, y una cosmovisión que parte de esta comprensión, la cosmovisión indígena, que parte de este entendimiento de la naturaleza como nuestra madre, de la Pachamama, ¿no es cierto?, de esta comprensión de que de la tierra es nuestra madre, y que por lo tanto, por supuesto que tiene derechos inherentes. Entonces el Ecuador en la Constitución del 2008 incorpora los derechos de la naturaleza como un mecanismo de democratizar una constitución, un pacto social que no incluía esta cosmovisión, que no incluía este entendimiento de una gran parte de la población ecuatoriana que ya vivía o que por lo menos consideraba y que valora que la naturaleza es nuestra madre y que por lo tanto no hay esta separación. Entonces la Constitución ecuatoriana no hace más que traducir un concepto del conocimiento ancestral hacia la jurisprudencia moderna, donde se reconoce finalmente
que la naturaleza, ¿no es cierto?, es un sujeto de derechos en el capítulo 7 de la Constitución, artículo 71, me permito leer la primera parte: la naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y ocurre la vida, tiene el derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Esto es gigante, y no solamente gigante porque además, ¿quiénes son estudiantes de derecho aquí? Si pueden alzar la mano, si tenemos abogados en la sala. Tenemos una por aquí, Anita, aquí tenemos dos. Bueno, pero los abogados no me van a dejar mentir, ¿no es cierto? En Derecho 101 te dicen que la naturaleza es un objeto, ¿no es cierto? Pero sin embargo, las empresas son personas jurídicas y eso no se cuestiona. La persona es una persona jurídica, no se cuestiona, pero la naturaleza no es más que un objeto. Sin embargo, aquí no solamente se le da derechos a la naturaleza, sino a la Pachamama. Y a mí me encanta cuando hablamos con pueblos indígenas, porque dicen, el tema de la Pachamama incluye al cosmos, incluye a todo, y hace que estemos en un momento de mucha creatividad de lo que se puede hacer con los derechos de la naturaleza. Creatividad, pero también retos, como el que pueden ver ahora, que es el que les quería contar, que justamente estamos en este momento en una alerta nacional. Una alerta nacional porque el gobierno ecuatoriano ha decidido fusionar el Ministerio de Ambiente con el Ministerio de Energía, Minas y Petróleo, es decir, ha puesto al lobo a cuidar a las ovejas, y por lo tanto nosotros lo vemos como un franco retroceso en el tema de la institucionalidad ambiental y por lo tanto en la garantía de los derechos de la naturaleza. Eso en Ecuador lo estamos denunciando, lo denunciamos aquí, y además se ha puesto también ahora una ley de fundaciones, porque somos las fundaciones las que estamos siempre detrás de garantizar aquellos derechos de la naturaleza y proteger a los defensores de la naturaleza. Entonces es un momento de alerta, es un momento donde no se cumple la obligación, no se garantizan los derechos de la naturaleza y se minimiza la institucionalidad ambiental, por lo tanto es un momento de levantar una voz de protesta. Pero yendo a mejores noticias, ¿no es cierto?, porque creo que pese a lo que está ocurriendo en Ecuador, es un momento igual de celebrar lo que ha pasado en el mundo entero, y si le ponen un play más, van a ver cómo a partir de este reconocimiento en Ecuador, bueno, en realidad del 2006, en un pueblito pequeñito de Tamacaburo, en Estados Unidos, y después de la Constitución en Ecuador, este mapa empieza a pintarse de colores. Y a mí me encanta mostrarles este mapa porque realmente muestra cómo se va animando, cómo se va dibujando, cómo se va pintando un planeta de esperanza en el momento en que el mensaje de los derechos de la naturaleza se va concretando en diferentes partes del territorio del territorio mundial y de diferentes maneras. En algunos países a nivel nacional, como es del Ecuador, o como lo es de Panamá o Bolivia, que tienen leyes nacionales. En otras partes a nivel de ordenanzas municipales, como es por ejemplo en Brasil, o en ciudades como es en México, en ecosistemas como son los ríos de Colombia, más de 23 en Colombia, ¿no es cierto? O lo que es, por ejemplo, en Nueva Zelanda también el tema del río Wanganui, o el primer ecosistema con derechos, el Mar Menor en España. Síguele, por favor. Y eso ha hecho que, en efecto, hoy por hoy sean 40 países donde tenemos avances de los derechos de la naturaleza. Todo a partir de aquel sueño que tuvimos en el 2008, en el que dijimos, bueno, planteemos esto en la Constitución para ver que se empiece un debate sobre cuál es el rol de la naturaleza y del ser humano. Así que ahora, con mucho honor, vemos que esto se ha expandido a 40 países, 22 tienen ya avances legales, 18 tienen proyectos que esperamos que se vayan concretando en los próximos años, y realmente hace que este sea un movimiento tan grande que Antonio Gutiérrez en el 2016-19 dijo que el movimiento de los derechos de la naturaleza, el movimiento legal de los derechos de la naturaleza, era el movimiento de mayor crecimiento del siglo XXI. Y les puedo decir con experiencia propia que en el 2008, cuando hacíamos incidencia en la Asamblea Constituyente, encontrábamos tal vez 2, 3, 4 artículos escritos sobre el tema, y no me dejarás mentir, lo siento como profesora Mariluz, que al rato que uno pone en Google Scholar derechos de la naturaleza te salen más de 18.000 entradas. Es decir, el tema ha proliferado en todo el mundo, tanto así que ahora, y lo pueden ver, por ejemplo, en artículos como estos, artículos académicos que demuestran cómo se va concretando en diferentes espacios, y a mí me gusta entenderlo como somos tan creativos que logramos que se incorporen los derechos de la naturaleza entendiendo cuál es la falla en el sistema. De repente hay una ley por ahí, hay una ley nacional, o hay una ordenanza municipal, o hay una autoridad, o hay algo que permite que la sociedad civil o que alguien se active para cambiar una ley a cualquier nivel que logra
avanzar los derechos de la naturaleza, ¿no es cierto? Se encuentran los proxies del sistema, ¿no es cierto? Se encuentran esas fallas que nos permiten avanzar en los derechos de la naturaleza y que hoy por hoy, ¿no es cierto?, hacen, como nos decía Ilia Prigonini, estas islas de coherencia. Miren este mapa y díganme si no parece, ¿no es cierto?, que le estamos haciendo una acupuntura a un planeta que está en crisis, con ejemplos de derechos de la naturaleza que van surgiendo en todas partes del mundo y que van transformando estructuras legales caducas. Y es justamente en este monitor, que ustedes lo pueden encontrar en línea, el monitor de jurisprudencia, donde pueden encontrar mucha documentación sobre qué pasa en el río Wanganui en Nueva Zelanda, qué pasa en Bangladesh con todos los ríos, qué pasa en Brasil, qué pasa en Colombia, qué pasa en México, qué pasa en Bolivia. Esto aquí pueden encontrar todos los casos, este es un ejercicio que se ha hecho también desde el hub académico de la Alianza Global y que lo que buscamos es que cada vez vayamos educando más sobre lo que está ocurriendo. Esto no lo vemos en la prensa todos los días y es porque tal vez no quieren que lo veamos, pero está ocurriendo y está ocurriendo en todas partes y es importante poder seguir difundiendo esa idea. Y todo nació especialmente en el 2010, en esta cumbre mundial de los pueblos sobre el cambio climático y los derechos de la madre tierra, que se desarrolló en Cochabamba, Bolivia, donde se planteó la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra. En aquel momento nos encontramos con varias personas que ese mismo año fundamos la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza y nos dimos cuenta que no éramos solamente los ecuatorianos, los bolivianos o tal vez ahí por ahí algún colombiano, algún gringo por ahí, pero que éramos muchas más personas, que había gente de Australia, de Sudáfrica, de Europa que estaba promoviendo los derechos de la naturaleza y fue ese momento en el que nosotros pudimos crear la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza, que hoy ha crecido para tener diferentes hubs legales, hubs regionales y hubs temáticos, en los que también les invitamos a ser parte, un hub de juventudes, en donde pueden también ser parte del hub Latinoamérica, que tenemos aquí representantes, ¿no es cierto? Está el Juan, está la Ani, está aquí, me acompaña siempre Wendy, que es la organización de GAR, pero que es un espacio, ¿no es cierto?, súper importante en donde logramos que la gente se articule por los diferentes intereses que pueden tener. Pero también tenemos los tribunales internacionales de derechos de la naturaleza, que son plataformas, espacios éticos, donde se denuncian, ¿no es cierto?, estas violaciones de los derechos de la naturaleza y donde se logra que podamos visibilizar cómo podría ser un modelo ético, por ejemplo, un modelo jurídico que reconozca derechos de la naturaleza. Quisiera resaltar algunos casos un poco para ir dejando algún mensaje también de esperanza de lo que puede ser los derechos de la naturaleza de manera concreta. Y primero, para mí importante, es el caso del río Machanga. No sé cuántos de ustedes han visitado mi ciudad, Quito. Aquí cerquita, estamos a 2 horas. Por favor, bienvenidos, estamos muy cerquita. Quito tiene un río al que le hemos dado las espaldas. Quito tiene el río Machanga, que es un río muy contaminado, se procesan solamente el 2% de sus aguas. Es una cloaca a cielo abierto y Quito, en vez de proteger ese río, le ha dado las espaldas. Con colectivos en Quito nos organizamos para promover un caso en el río Machanga, demandamos al municipio y el año pasado ganamos con un reconocimiento jurídico que el Machangara es sujeto de derechos. Y ahora se está imponiendo al municipio que tiene que lograr que nos podamos como quiteños volver a bañar en ese río. Había un poeta que decía que el río Machangara olía a menta, y tenemos a nuestro abogado Ramiro Ávila que dijo, queremos que el río vuelva a oler a menta. Y es justamente, ahora se han logrado de las 24 peticiones al municipio, ya acordar 14 para el cumplimiento, y ahora se están todavía negociando el cumplimiento de varias normativas para que pueda realmente limpiarse ese río, que para mí, obviamente, lo tenemos cerca al corazón porque atraviesa mi ciudad. Tenemos los casos de los manglares, reconocidos como sujetos de derechos, pero traigo el caso de los tiburones, porque los derechos de la naturaleza nos permiten tener tanta creatividad que, por ejemplo, uno de nuestros abogados pudo subirse a un barco en donde existían varias aletas de tiburón. Sabemos que tenemos en Ecuador y también en Colombia y otros países el grave problema del tráfico de aletas de tiburón. Y este abogado pudo subirse al barco y decir, se tiene que decomisar este barco y la mercancía porque se están violando los derechos de la naturaleza y yo soy el abogado de los tiburones. Entonces, es súper interesante porque te permite hacer eso y, en efecto, se decomisó la mercancía. Entonces, es un caso bastante interesante. Pero hay otros casos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en Perú, donde no existe un gobierno que promueva los derechos de la naturaleza, todo por el contrario, pero las mujeres Cucama en Perú
se organizan las mujeres indígenas y logran reconocer que el río Marañón es sujeto de derechos. Entonces, esto está ocurriendo en todas partes. En Panamá, con una ley nacional, Panamá está liderando el camino de los derechos de la naturaleza con un gobierno que ha logrado parar un proyecto de megaminería, promover una ley no solamente de la naturaleza, sino también de las tortugas laúd, y hacer realmente convertirse en un pionero como país en promover los derechos de la naturaleza. Y obviamente el tema del bioatrato en Colombia, que bien sabemos y bien podemos discutir, y hemos discutido estos días sobre la sentencia y sobre la aplicación del mismo. Creo que en todos los casos tenemos el mismo problema, y nos pasa también con los casos de derechos humanos, que es la aplicación de las sentencias. Y tenemos y podemos discutir mucho sobre la aplicación de la sentencia del biotrato o la aplicación de la sentencia de la Amazonía y otros, que todavía le falta mucho. Sin embargo, yo creo que es una herramienta muy poderosa para empoderar a las personas para que logren, en efecto, ¿no es cierto?, garantizar aquellos derechos. Pero aquí les traigo un slide que tiene los 44 ríos que tienen derechos del mundo. Y realmente los ríos han sido una arteria importantísima para poder avanzar con el reconocimiento de los derechos de la naturaleza. El mayor crecimiento ha sido a través del reconocimiento de ríos como sujeto de derechos, y tanto así que, por ejemplo, a Mariluz Cañetini, que tiene tocaya, ganó el premio Goldman de este año. El premio Goldman es el premio Nobel alternativo, ¿no es cierto? Es un premio súper importante que por segundo año consecutivo se lo da a una mujer que trabaja para promover los derechos de la naturaleza. El año pasado se le dio a Teresa Vicente por el Mar Menor en España, y este año se le ha otorgado a la mujer Cucama, a Mariluz Cañetini, justamente reconociendo esta gran labor de impulsar los derechos de la naturaleza. Además, ahora contamos con algo importantísimo, que es la opinión consultiva 3225 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este fallo se da en julio de este año, viene calentito, y creo que es súper importante porque nos dota de jurisprudencia a todo el sistema interamericano para poder avanzar con los derechos de la naturaleza, y es la primera vez que una Corte Internacional se falla reconociendo que la naturaleza en efecto tiene derechos. Así que este fallo vale la pena que lo leamos, que lo discutamos, que lo apliquemos, porque se convierte realmente en jurisprudencia vinculante para todos los estados signatarios del sistema interamericano. En Ecuador, y vuelvo a mi país porque creo que hay muchos ejemplos del mundo entero, pero sigue inspirándonos por más que estemos pasando por un momento complicado. La Corte Constitucional, que ahora también está bajo ataque en el Ecuador, pasó una sentencia que la recomiendo mucho que la lean, que es la sentencia de Los Cedros, que es una sentencia que logró prohibir la minería en el bosque protector Los Cedros, un bosque protector donde no se podía hacer agricultura, ni se podía hacer ganadería, pero sí se podía hacer minería. Y estaba concesionado este parque tan importante, esta área de bosque protector tan importante, hogar del mono araña, de los odoanteojos, de aves, de una naturaleza realmente sin precedentes. Y el juez Agustín Grijalva, cuando recibió este caso en la Corte, logra desarrollar un fallo extremadamente importante en el que se prohíbe la minería y se dice que el bosque protector de Los Cedros es sujeto de derechos. De ahí se han desarrollado cosas maravillosas. Les recomiendo incluso que escuchen la canción de Cosmo Sheldrake, que se llama Los Cedros, donde él está planteando que fue a Los Cedros, escuchó y grabó los sonidos de los cedros y la música de los cedros. Lo que él gane de esa música se está dando a los cedros como persona jurídica. Entonces se dan unos cambios jurídicos y unos cambios sistémicos extremadamente importantes. El otro del caso de los mecheros, que lo quise traer ahora también, justamente porque estamos hablando del cambio climático, una realidad que ya no es lejana, sino que está aquí, que el seguir explotando petróleo es una barbaridad, pero seguir explotando petróleo en Amazonía, en un lugar tan biodiverso como la Amazonía, es realmente un crimen. Y peor aún, tener estos mecheros que queman todo el tiempo en la Amazonía, especialmente en la Amazonía ecuatoriana, y que sabemos que causan un daño terrible. Tanto así que 9 niñas, que sean ellas o alguien de su familia, tienen cáncer, fueron a la Corte y dijeron: no más mecheros, paremos y cerremos los mecheros. Y estos 9 niños plantearon un caso de cambio climático y derechos de la naturaleza y ganan, y la jueza plantea que tienen que cerrarse y apagarse los mecheros en el Ecuador. El problema, de nuevo, es que dice
ciérrense en 15 años. Y decimos, ¿por qué 15 años? Es que la alternativa está allá, incluso si es que se capta todo ese gas asociado, puede generarse energía renovable. ¿Por qué no cerramos los mecheros ya? Y en el Ecuador tenemos una campaña de apaguen los mecheros. Entonces, lo interesante de este caso es que vincula el tema de cambio climático y derechos de la naturaleza y además muestra las voces no solamente de las futuras generaciones humanas, sino también de las futuras generaciones no humanas. Para mí una victoria que es lindísima y que siempre la comparto porque por eso decía que me inspiran los anfibios, es esta victoria de INTAC. En INTAC existen 2 cascadas gemelas. Las cascadas gemelas tienen una cascada que está ya contaminada por la exploración de cobre de la Codelco en la concesión de Yurimagua y una cascada que no está tocada. En la cascada que está intacta se reencontró a la rana Arlequino sicuda. Esta rana se la creía extinta. Entonces, el reencontrarla fue todo un acontecimiento. Todos estaban felices porque se reencontró una rana que se creía extinta y empezamos a buscar un caso de litigio en contra de la empresa minera porque se la encontró, obviamente, solamente en la cascada que estaba limpia. Al descubrir y al estudiar a esta rana, se encuentra esta otra ranita. La rana nodriza confusa, que en realidad creyeron que era una nodriza confusa, pero es una nueva especie. Para los científicos es como haber encontrado un dinosaurio. Es una especie muy única, que tiene comportamientos muy únicos, es una nueva especie, y como es una nueva especie, la renombramos. Tuvimos la ayuda hasta de DiCaprio, que nos ayudó a hacer un concurso para renombrarla, y ahora se llama Rana de la Resistencia. Y con estas ranitas fuimos de la corte, y si pasa la siguiente slide, esta ranita, que es la rana de la resistencia, logró ganarle a la Codelco y logró impedir la minería en INTAC, que es un bosque nublado. Entonces yo quería traerles esta experiencia que nunca falla nada, porque realmente es una experiencia que nos trae mucha esperanza, porque en estos momentos, como decía el vicerrector, de angustia existencial, cuando tenemos a líderes que no están respondiendo ante la urgencia climática, el saber que podemos ir con esta especie a las cortes y ganar un juicio y proteger territorios tan biodiversos da esperanza de que aquellos territorios que se están promoviendo en el tema de derechos de la naturaleza logren cambiar y crear estadísticas de coherencia. Y como les decía, estamos celebrando los 2 años de los derechos de la naturaleza, los 2 años de las consultas, no solo la consulta Poliasuní, sino que también en mi ciudad de Quito se logró, el 69% de la población votó para prohibir la minería en estos bosques nublados. Y todo esto porque en el Ecuador hace 15 años se logró cambiar la Constitución. Y eso también logra cambiar al imaginario de las personas que dicen, claro, la vida vale más. Y por lo tanto, por eso votamos y dijimos sí a la vida hace 2 años. ¿Qué nos queda para Belén? Y creo que voy cerrando con este punto tan importante porque se nos viene Belén, que es la cumbre de cambio climático, ¿no es cierto?, la COP30 en un país amazónico. Finalmente, la COP en un país amazónico, después de que estuvimos 3 años COPs en países meramente petroleros. Digo meramente porque también en Brasil ahora se está debatiendo la idea de explotar petróleo en la Amazonía. Entonces, tenemos Belén, vamos a terminar ahora ORCA, y el siguiente evento grande es Belén, donde nos vamos a volver a reunir, y para mí es una oportunidad única. Única porque nos volvemos a encontrar en un país sudamericano, en un país amazónico, y es la oportunidad para realmente hacer algo. Así que se pone mucha expectativa en este espacio. No sé si los gobiernos van a estar a la altura, pero la sociedad civil sí lo está. Y justamente como Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza vamos a tener una COP30, en la COP30 una precumbre que se va a desarrollar el 8, 9, 10 y 11 de noviembre, en el que vamos a celebrar esas victorias, celebrar los 15 años de la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza. Vamos a también planificar nuestros próximos años, pero vamos a hacer un encuentro de pueblos indígenas, ¿no es cierto?, del Consejo Indígena de la Alianza Global, que son personas y dirigentes indígenas que trabajan por los derechos colectivos y los derechos de la naturaleza, y también tendremos la última sesión del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza, que se desarrollará el día 11 de noviembre en Belém do Pará, en Brasil. Entonces, esto va a ser un hito importante para nosotros dentro del movimiento. Pero para mí lo más importante es algo que podemos hacer todos. Y es que este año estamos impulsando esta idea de que la Amazonía es un sujeto de derechos. Y como decía la profesora Mariluz, el año pasado, en Rurrenabaque, Bolivia,
planteamos esta idea de la Declaración de los Derechos de la Amazonía. ¿Por qué? Justamente con los precedentes del Tribunal Internacional, que les había mencionado, que ya fue a la Amazonía y tiene un veredicto por la Amazonía, el presidente de Colombia, que es un país que tiene una sentencia por la Amazonía, y buscamos que los gobiernos tengan un diálogo ecocéntrico, que entiendan que la Amazonía es un ente vivo, pero un ente vivo amenazado, y que se necesita una gobernanza integral, que no esté dividida por países, sino que se la vea como un bioma vivo y que tiene su propia voz, que tiene sus propios derechos y que tiene que tener su propia gobernanza y tiene que tener una voz, además, con sus representantes legítimos, que son los pueblos indígenas. Así que si quieren conocer un poco más, está ahí el link para el tema de los derechos de la Amazonía, que es algo que estamos promocionando especialmente para la COP30. Y también para la COP, y en estos años estamos también hablando de este otro bioma clave para el balance climático, tal vez un bioma un poquito más silencioso, que es la Antártica. Y hay un grupo de trabajo que está trabajando justamente por los derechos de la Antártida. Hay un grupo de trabajo que está promoviendo que tenga una voz propia y una gobernanza propia. Así que esos son especialmente los dos temas principales que estaremos llevando a la COP. Así que, sin más, creo que esa es la última slide. Les dejo con algunos recursos para que sigamos aprendiendo más de los derechos de la naturaleza, empapándonos de este tema que espero que les haya dado esperanza, un motivo de acción. Creo que a veces cuando vemos tantas malas noticias nos decimos no hay nada más que hacer, y para mí el tema de los derechos de la naturaleza es algo que me moviliza, y me moviliza frente a una crisis tan grande que tenemos, no solo del cambio climático, sino esta policrisis, una crisis de biodiversidad, pero también una crisis ética, de valores, que lo decía Marina Silva esta mañana en el balance ético. El problema es que no es ético seguir explotando en Amazonía, no es ético seguir destruyendo nuestros ecosistemas, y realmente tenemos que buscar un nuevo paradigma de vida que para mí son los derechos de la naturaleza. Así que les agradezco mucho por este espacio y gracias a la SALDE, es un gusto estar en alianza con ustedes. Muchísimas gracias, Natalia. Quisiéramos abrir un espacio de interacción, conversación con el auditorio. Quien quisiera plantear alguna pregunta, comentario. Adelante, profesor Ricardo. Natalia, muchas gracias. No solo por la conferencia. ¿Sí? Creo que los filósofos nos quedamos en entender el mundo, pero nos cuesta transformarlo. Dentro del ámbito de la docencia hay algo de transformación, porque lo que hacemos de una u otra forma es justamente generar esas dinámicas de sentido de vida en nuestros estudiantes. Y este tipo de espacios, encontrarte aquí, dinamiza y da un poco de sentido a lo que hacemos. Que el sistema acá es importante para nosotros. Te pregunto, dentro de la misma lógica de esto de transformar el mundo, ¿puede estar esto desarticulado? Digamos, este movimiento alrededor de los derechos de la naturaleza en pos de disminuir la velocidad del cambio climático, puede estar desarticulado a la necesidad de un cambio del modelo económico? Por supuesto que no. El tema de los derechos de la naturaleza es tan bonito que tú no puedes realmente reconocerle los derechos de la naturaleza si no entiendes y no empiezas a limitar lo que puede hacer el ser humano. El ser humano no puede seguir existiendo en un modelo de desarrollo que se basa en el consumo, en un modelo de desarrollo que seguimos explotando la naturaleza como si no tuviera límites. Es justamente por eso planteaba al comienzo de la charla que los derechos de la naturaleza traen un cambio de paradigma. No es suficiente con tener un caso tan bonito como el de las ranitas, porque lo que queremos es cambiar un sistema. Sí, puedes ganar un caso, pero tenemos que cambiar nuestra relación con la naturaleza. Eso es lo que buscan los derechos de la naturaleza, y el momento en que tú entiendes que lo que le haces a la naturaleza te hace a ti mismo y que no puedes seguir haciendo lo que le está haciendo a la naturaleza, tienes que plantear límites al modelo que estamos viviendo, un modelo de desarrollo que es completamente antinatura, porque es un modelo de desarrollo que busca el crecimiento ilimitado. Y entonces lo que buscamos es cambiar un sistema. No es solamente ganar casos, es cambiar un sistema, pero que se basa en la desconexión que tenemos con la naturaleza. Le podemos hacer daño porque no la conocemos. ¿Cuántas personas de aquí en la ciudad no salen a la naturaleza?
no se conectan con la naturaleza. Entonces, por lo tanto, no les hace daño ni les molesta que se estén destruyendo los páramos, que se destruya la Amazonía, que se contaminen los ríos, porque están cómodos aquí consumiendo en un centro comercial. Si es que no nos integramos y no vemos lo que le está pasando a la naturaleza y no sentimos lo que le está pasando a la naturaleza, no vamos a lograr cambiar ese sistema. Entonces, como dicen en las cumbres de cambio climático, no es cambio climático, no existe climate change, es system change, ¿no? Es un cambio de sistema el que necesitamos. Y para mí, los derechos de la naturaleza son la base de hacer ese cambio al sistema. Espero haber respondido por ello. Muchas gracias. Profesora Esperanza. Bueno, muchísimas gracias por esa importantísima conferencia. Yo quería decirte que sería muy interesante articular el trabajo tan valioso que ustedes y otras organizaciones hacen con el movimiento por la paz, porque la paz tiene una dimensión ecológica, porque no entendemos un ser humano pacífico que sea depredador de la naturaleza, y nos preocupa porque la violencia se extiende hasta allí. Entonces creo que si articulamos todos estos movimientos con el movimiento pacifista, creo que tendríamos una resonancia inmensa. Nosotros decimos que se construye paz en medio por múltiples actores y en frentes de acción paralela. Y creo que la parte jurídica es fundamental, pero también hay que resonar y resonar, hacer como una educación para esta dimensión de la paz y para la acción. Yo solamente te respondo diciendo una frase que me gusta mucho a mí, que es, no podemos tener paz en la tierra si no hay paz con la tierra. Correcto. Entonces hay completamente una articulación perfecta con el tema del movimiento de paz, porque no creo que hay nada más violento como ir con bulldozers a cortar los árboles de la Amazonía. Yo el otro día veía con terror una imagen de un jaguar que se le para a un bulldozer, ¿no? Y hay un mono, también una imagen de un mono que chilla cuando le cortan los árboles. Y dices, ¿cómo puedes decir que eso no es violencia? Eso es violencia. Lo que le estamos haciendo a la tierra es violento. Y si no nos reconocemos como esos perpetuadores de la violencia, entonces no podemos realmente hacer el cambio. Entonces, por eso lo que el llamado del movimiento de los derechos naturales es esto que le llamamos la biofilia, al volver a enamorarte de la naturaleza y conectarte. Porque el momento que estás conectado, te duele con todo. Si te duele que se te muera un perro, ¿cómo no te va a doler que se extinga una especie? Eso es violencia. Y creo que por eso la articulación con los movimientos de paz tienen todo que ver. Articulación con todo, articulación con los movimientos interreligiosos, el tema de la casa común. Hay articulación realmente del movimiento con derechos de naturaleza con todo. No es un movimiento puramente jurídico. Lo que buscamos es que se cambie la jurisprudencia para cambiar el imaginario que ha separado la naturaleza y la ha hecho como un objeto. Pero en eso viene todo un proceso educativo de lo que tenemos que hacer para transformarnos como seres humanos. Gracias. Hola, buenas tardes. Gracias por la charla, fue muy interesante. Bueno, para una cosa importante es muy sencillo, pero como uno no es economista, uno había pensado así, es la idea de la personalidad jurídica. Porque uno habla Pachamama y ve aquello con religiosidad, etcétera, etcétera, y dice, bueno, uno como ateo, ¿cómo enfrenta esto? Y creo que el concepto de personalidad jurídica es fundamental. Haría una sugerencia. ¿Por qué no llamar las cosas de una manera más radical? No es cambio climático, porque a los rusos allá le viene muy bien un cambio climático. Es calentamiento global. Y no es antropoceno, no es capitaloceno, porque en el marco del capitalismo, la modalidad capitalista no va a haber salida. Y no todas las personas tienen el mismo impacto en esto. O sea, un grupo muy pequeño de capitalistas que lo concentra todo son los máximos responsables. Educar a una ciudadanía educada que no hay salida del marco del capitalocentrismo. Eso implica tanto los países capitalistas como a los del socialismo real. Porque esa es la gran contradicción ecuatoriana, ¿no? Con Correa. El progresismo también es capitalocentrismo. Y hay que salir de ese paradigma que empieza porque nosotros cambiemos nuestro paradigma como ciudadanos, hay que aspirar.
Estudiamos para ganar más, tener casas más grandes, cambiar el carro, no sé cuántas veces, celular todos los años. Y por eso es que además las cosas, como uno que creo yo, para educar a la ciudadanía más radical. Todas los límites, y como tú decías, se sabe, y hay soluciones para todo. La teoría de crecimiento habla de eso ya hace décadas. Pero, ¿qué partido hace una campaña hablando de que vamos a decrecer? Porque los ciudadanos no, la ciudadanía, no entienden esa lógica ecológica. No crecer infinitamente a un mundo que no tenemos recursos son limitados. Que el desarrollo sostenible es un mito, es una falacia. No es lo mismo desarrollo sostenible que ecología. Y eso tiene que empezar por nosotros como ciudadanos. Entonces, nada de contexto, de muchachos, las muchachas, yo creo que por lo menos que existir. Políticamente, ser políticamente correcto en otros términos, porque también hay que saber negociar, porque uno dice esto allá, ¿de dónde salió el anticapitalista? Ese movimiento anticapitalista, eso está apoyado. Pero por lo menos las hablas hay que decir. Es importante. Me gustó muchísimo la conferencia, me aclaró cosas. Bueno, sí hay que tener esperanza. Bueno, muchas gracias. Planteas varios temas, voy a tratar de responder algunos. Por supuesto, nosotros estamos viendo justamente, por eso decía, ir contra estas estructuras capitalistas. El tema del capitalismo es clave, y es clave no solamente irse en contra de ese 1% de la población que concentra tanta riqueza, sino también del 99% que quiere ser ese 1%, que es el problema que tú estás planteando. ¿Por qué crees que ganan los políticos que buscan el tema del crecimiento? Porque el 99% quiere convertirse en el 1%. Y es un tema, ¿no es cierto? Hay un estudio que hicimos con un profesor súper interesante sobre el tema de la línea de codicia. No solamente debería estudiarse la línea de pobreza, sino también debería ser poco ético superar una línea de codicia. Es decir, tener demasiados recursos también debería ser mal visto, debería ser estudiado y debería ser controlado. Entonces, ustedes que estudian aquí economía, ¿no es cierto?, saben que la línea de la vida es uno nace, crece, se reproduce y muere, ¿no es cierto? Una línea, en cambio, de crecimiento infinito es completamente antinatura, antisistema. Y el tema de los derechos de la naturaleza viene a cuestionar esas estructuras capitalistas, esas estructuras de consumo, de explotación de la naturaleza, para entender cuál es nuestra relación con la naturaleza, cuál es nuestro lugar en el planeta. Somos la única especie que consume y crea residuos. Y no hacemos lo que hacen el resto de las especies. ¿No? Realmente no existe una economía circular real. El desarrollo sostenible es un mito y es una palabra ya que lo utilizan para solamente el greenwashing, ¿no es cierto? No es una palabra que existe realmente o que se está aplicando o que tiene consecuencias reales, sino solamente un lindo título que se ha utilizado. Y es cómo vamos entonces cambiando esas estructuras. Es completamente correcto lo que dices. El tema del cambio climático, yo sí considero que hay que todavía hablar de cambio climático porque calentamiento global lo que queremos es bajar la temperatura, pero sabemos que lugares se van a calentar y otros se van a enfriar. Es decir, el calentamiento tiene muchas diferentes tendencias, pero lo que queremos es que a nivel global no pasemos del 1.5, estabilicemos el clima, dejemos el petróleo bajo tierra, que es lo que tiene que suceder, pero también cambiemos nuestra relación con la naturaleza, porque ¿qué pasa? Ahora los grandes, y hablábamos sobre el tema de la COP, los grandes héroes de la COP son los mineros, porque son los que están dándonos el cobre, el litio, el níquel para las baterías, para la transición energética. Entonces no tiene ningún sentido el que ahora vayamos contra esos lugares como los cedros para buscar minerales para las baterías, para hacer una transición energética. No hemos aprendido nada. El cambio y la crisis integral. Entonces no podemos hacer una transición energética para profundizar más la extracción minera que va a acabar con la biodiversidad. Entonces el enfoque de los derechos de la naturaleza por eso es integral y es bastante transversal, porque lo que busca es un cambio del sistema. Gracias. Adelante. Me gustó conocerte y gracias por tu aporte al mundo. Lo que haces es bastante importante y necesario. Mi nombre es María Fernanda, vengo de la Fundación Con los Pies en la Tierra y quiero preguntarte cómo, como jóvenes, como colectividades, como las personas sociales,
podemos lograr una constituyente de derechos de la naturaleza. ¿Qué podemos hacer? Bueno, primero como joven te invito a que linda el nombre de tu fundación. Me parece que tenemos que estar unos pies en la tierra y ojalá sin zapatos. Pero ahí tenemos un hub temático del hub de juventudes que te invito también a que puedan ser parte, porque yo creo que un tema es enlazarnos. Hay esta idea que dicen, ¿no? Que la oruga se convierte, es un animal sobreconsumista, come, come, come y se engorda, y solamente las orugas que se convierten en mariposas son aquellas cuyas células imaginales se juntaron, y que no hay que cambiar a todas las células imaginarias de la oruga, sino suficientes para que cambie y se dé el milagro de la mariposa. Y eso es lo que tratamos de hacer con el Movimiento de Derechos de la Naturaleza, juntar a suficientes personas que logren hacer el cambio. Y los jóvenes tienen un rol importantísimo. No solo los jóvenes, yo digo, no hay que dejarles a los jóvenes o a mis hijos o a los hijos del rol. Todas las personas vivas en este planeta hoy tenemos una responsabilidad, pero los jóvenes tienen esa energía que para juntarse pueden hacer realmente transformaciones, así que te invito al Hub de Juventudes, que es un espacio importante de transformación. Y espérate, tú me dijiste una pregunta de los jóvenes, ¿y? Y bueno, las organizaciones sociales, justamente con lo que decía la profesora, estamos trabajando en este momento un proceso que se llama Redarte y Paz. Y estamos con más de 20 organizaciones a nivel Bogotá, sobre todo organizaciones que están al río, cerca al río Bogotá. Para que me la construcción. Ajá. Podemos también hacer un aporte o esa construcción. Mira, o sea, yo creo que no hay una receta para todo el mundo, ¿no? Nosotros en el Ecuador tuvimos la oportunidad histórica que se cambiaba la constitución, había un gran movimiento social, había un momento de transformación. Teníamos justamente un desastre petrolero como fue la Texaco, teníamos en ese momento también a la iniciativa Yasuní TT, era como muchos temas que se juntaron para que en la constituyente se dé esa transformación. Y sé que no es fácil cambiar una constitución, porque en el Ecuador se dio un proceso constituyente que fue difícil. En Colombia, perdón, en Brasil en este momento se está planteando una enmienda constitucional. En Aruba en este momento se está planteando una enmienda constitucional que muy probablemente Aruba se convertirá en el segundo país en el mundo en tener derechos de la naturaleza. Entonces yo sí planteo que hay aquí, yo creo que la coyuntura, las autoridades, para por lo menos, bueno, veamos qué pasa con las próximas elecciones, ¿no es cierto? Pero por lo menos creo que hay un movimiento social en Colombia al que yo le tengo más confianza que las autoridades, que puede promover cambios constitucionales, tal vez no una constituyente, pero sí enmiendas constitucionales o leyes nacionales a favor de los derechos de la naturaleza. De eso existen proyectos, tenemos un hub legal, justamente Ani Margarita está aquí representándolo, donde podemos dar apoyo también para elaboración de propuestas, y yo digo, hay que lanzarse al agua, hay que organizarse y hay que salir a las calles y hay que movilizarse. Así que encantada de poder aportar dentro del hub legal o del hub de juventudes que pueda ser parte para realmente poder ver qué sucede. Nosotros en el Ecuador planteamos los derechos de naturaleza como una apuesta a la que queríamos solamente que se abra un debate y mira dónde hemos llegado. Así que yo digo, hay que lanzarse al agua. Ay, Natalia, un gusto verte presencialmente aquí, de verdad. Estoy muy contenta de estar acá y me surgen dos preguntas. Una ligada como, entiendo como todo este tema en torno a la promoción de política, pero con todo esta bomba que pasó el último año de que nos quitaron muchos recursos a nivel Latinoamérica en temas de cooperación internacional, y yo sé que eso impacta mucho a todo el componente de cambio climático, biodiversidad, bueno, derechos de la naturaleza y todo lo que hablamos. Mi pregunta es, ¿qué se espera? Si sea una acción puntual ligada a este tema de financiamiento, entendiendo que estamos en una situación crítica con respecto al financiamiento y es muy importante para ejecutar acciones, ¿no? Y lo segundo es, para quienes desearíamos estar allá en la COP con ustedes, ¿qué podemos hacer para participar? Así no logremos estar allá, pero para poder generar algo para sentirnos que estamos participando y estamos allá contribuyendo. Bueno, muchísimas gracias por esa pregunta. Empiezo por el final para decirte que ojalá estuvieras de ahí. Sin embargo, primero, el evento que estamos haciendo de la Alianza Global es un evento que sí, lo haremos los 4 días de la COP, pero
te invito a ser parte de la Alianza Global, que todos pueden ser miembros y que realmente lo que estamos haciendo parte de la COP es planificar cómo vamos avanzando en este movimiento y tendremos una asamblea también virtual en diciembre, así que de alguna manera pueden participar también ahí como miembro. Yo no le tengo tanta fe a qué va a pasar con los gobiernos, porque no sé, el mismo país anfitrión está promoviendo la explotación de petróleo en la Amazonía. Entonces, le tengo mucho miedo a qué puede pasar y que pese a que le estamos poniendo tanta esperanza, ¿qué puede suceder con los gobiernos? Pero, ¿cuál puede ser el impacto de los ciudadanos? ¿No es cierto? El hecho de que, por ejemplo, con este tema que les mencionaba de la Amazonía, no sé si tal vez le pones para que la gente vea el link de la Amazonía, el tema de la Amazonía como sujeto de derechos anteriores, aquí vamos a poner justamente un tema de juntar firmas para que haya más gente que promueva el tema de los derechos de la Amazonía y para que vamos a tener una política, un policy paper para que se incluya este tema y se puedan hacer cartas a los gobernantes, es decir, se puede hacer movilización, se puede hacer planteamiento, replicar información, es decir, hay muchas cosas que se pueden hacer para poder contribuir. Yo entiendo completamente el otro punto del financiamiento, a todos creo que nos ha golpeado muy duro, y se viene con un tema de desmovilizar la sociedad civil. Fíjate que no solamente Trump con USAID, es el mini Trump, como le dicen, el Trumpito tropical, que es nuestro presidente Novoa, que está ahora afectando el tema con la ley de fundaciones y que busca exactamente lo mismo, que es que no tengan recursos para poder ejecutar estas políticas realmente transformadoras. Pero mira, nosotros realmente con un presupuesto tan pequeño hacemos muchísimo. O sea, yo sí creo que se necesita financiamiento, creo que hay que exigir a los gobiernos que el financiamiento venga directamente a las comunidades, pero creo que hay mucho que se puede hacer incluso sin financiamiento. Entonces yo creo firmemente en el activismo, creo firmemente en la organización social. Y si bien es cierto, cada vez que nosotros sacamos una convocatoria de proyectos, tenemos $10,000 y hay proyectos como para financiar 100,000, sí, hay que seguir recaudando, pero yo creo que la respuesta de la sociedad civil, especialmente de la sociedad filantrópica, ha sido tratar de concentrarse más en que ellos ahora son la solución. Entonces, si no viene de la cooperación, hay una sociedad filantrópica en general que está muy dispuesta a hacer estos cambios transformadores. Entonces, yo le apostaría a eso, pero también apostaría a lo que se puede hacer también sin financiamiento. Gracias. Gracias. Buenas noches. Mi nombre es Gilda Toros, soy arquitecta. Soy un problema de arquitectura y tenemos un laboratorio de creación, diseño y innovación para la inclusión. Todos esos procesos de inclusión y de participación pues, se han venido generando diferentes movimientos y alianzas que son importantes para un mejor vivir. Estuve en tu ciudad por una arquitecta allá en Quito que se llama Sandra Esparza. Y con ella, en este momento, que pertenecemos en este momento a unas 17 países en la Unión Internacional de Arquitectos, y el tema que estamos manejando en este momento y la problemática precisamente es todo lo que ha generado el cambio climático y los desastres naturales. Nosotros estamos trabajando tanto a nivel urbano como rural para poder frenar, prever, mejorar y responsabilizar también la acción del gobierno regional de todos estos temas. Me encantaría poderte invitar porque yo tomé una nota importante. Yo personalmente trabajo con temas de derechos humanos y hablamos en la Convención Internacional de Derechos Humanos para Personas con Discapacidad. Dice, nada para nosotros sin nosotros. Y tú lo dices de otra manera, como tú lo dices, habitar en la naturaleza o con la naturaleza. Entonces, pues yo he tomado nota y me encantó muchísimo. Me parece que podríamos hacer una alianza a nivel de muchos países que ya estamos trabajando en esto y devolvernos unos pasos atrás, porque tú estás manejando la esencia y nosotros estamos como ya partiendo de lo que ya hay, pero también hay que regresar a estas vocales, a esta esencia, a la vida misma. Entonces, felicitaciones y muchas gracias a la facultad que nos hizo este programa. Bueno, muchas gracias por eso, porque además, por eso les planteaba que este movimiento no es solo legal, claro. ¿Cierto? Es cultural, es artístico, claro. Y se vincula, por ejemplo, con el tema de la arquitectura. Las construcciones, ¿no es cierto?, son una enorme fuente de emisiones de gases de efecto invernadero. Y si es que nosotros construyéramos, por ejemplo, tendríamos una arquitectura sostenible real,
existe todo este tema de la biomímesis, ¿no? Claro. De cómo construir haciendo un símil a la naturaleza y construir con la naturaleza en vez de contra ella, ¿no? Entonces es súper interesante porque se puede articular de todas las maneras. Además, es que es la mirada que estamos haciendo en este momento en todos los países. Y ahora, por ejemplo, estamos creando un hub científico, porque ahora tenemos los científicos que se están sumando a ser activistas por los derechos de la naturaleza. Se quiere hacer un hub artístico, cultural, es decir, incluso alianzas con los arquitectos. El tema de los derechos de la naturaleza por eso es transversal. Se plantea el cambio de legislación, pero se plantea en cómo vamos cambiando nuestro imaginario y nuestra relación con la naturaleza en todos los aspectos. Así que muchas gracias y obviamente bienvenida a esa alianza y encantada de poder seguir trabajando juntas. Gracias, bueno, compañeros, cerramos. Mira, es interesante porque quería reaccionar desde un tiempito sobre el calentamiento climático, y es que había seguido una conferencia sobre un chamán que había explicado que tenemos que hablar de regulación climática, que si hablamos de regulación, que esto se regula, como tú dices, se calienta acá, se baja allá. Y esto, como decimos, reconectamos con el hecho de ser naturaleza. Y el ejemplo que me gusta mucho es el ejemplo de bats, los murciélagos, que van a polinizar en el México al momento cierto del año, ¿sabes? ¿Cómo hacemos parte del proyecto? Y bueno, entonces las palabras son importantísimas, aunque podemos actuar para calentar un poco, en realidad las palabras tienen poder, teóricamente, que tienen vibración y reacción. Entonces es una bella palabra, si les gusta, pueden usar la regulación climática. Y entonces también quería reaccionar sobre la economía. Es que yo tuve mucha suerte en mi camino, que en mi camino siempre estuve en relación con soluciones. Y hoy en día el sistema nos aleja de estas informaciones y todo. Y bueno, entonces hay que fijarse en esto. ¿Cuál es el camino que podemos dar a la gente? Y entonces hay las subvenciones, pero es verdad que con el mundo internacional que está cambiando mucho, pero los filántropos están despertando. Como en Escocia, alguien compró casi la mitad del país. Como qué locura. Entonces hay que abrir y también cambiar los hábitos de la gente. Como hablamos de arquitectura con tierra, y todo, ¿saben? A mí lo que me gusta mucho en este sujeto de las soluciones es que por todas partes la gente está experimentando cómo dejar de ser esclavo de dinero y vivir una otra vida con los recursos que tenemos. Y entonces como hay tantos genios que están haciendo arquitectura que calienta o baja la temperatura de la casa naturalmente con la tierra, con el bambú. Bueno, tenemos mucha cosa que hacer. Y me permito solo que hablas de la minería, y este es un objeto como muy interesante. Había visto en los proyectos de los estudios que he hecho todo esto, que había minería como muy respetuosa del espacio. Era una herencia de los pueblos indígenas africanos que fueron llevados a América, y entonces como tenían esta práctica de como sacar los recursos minerales y poner la tierra de nuevo con toda la naturaleza que ya estaba. Entonces, de una forma, se puede avanzar con la naturaleza. ¿Y por qué hablo de esto? Es porque para mí la minería es un sujeto tan importante, porque estoy muy conectado con Congo. Allá he visto mucha gente actuando para las soluciones, pero están impedidas por estos recursos mineros. Y entonces esas son las cosas que pienso que el destino ha hecho que en el Ecuador el ministerio de la extracción esté con el ministerio de la generación. Quiero decir, es pura historia, no estoy diciendo que va a pasar algo. Pero es que nosotros no podemos continuar a cerrar los ojos sobre los recursos que son necesarios para nuestra vida. Y Congo lo paga todos los días, Venezuela también, quiero decir. Entonces, bueno, ya solo había escrito esto y quería reaccionar. Bueno, primeramente, muchas gracias. Son varios temas. Yo creo firmemente en lo que está haciendo la sociedad civil. O sea, por eso creo que los medios alternativos sí sacan, los medios masivos no lo hacen, pero ya hay soluciones para todos los temas. O sea, solamente tienen que escalarse esas soluciones, verse. Por eso digo, tal vez en la COP los gobiernos, no te puedo decir qué puede hacer con los gobiernos, porque a ellos no les tengo tanto confianza, pero sí, si escalamos lo que está haciendo y sumamos eso, podemos realmente generar ese cambio, porque hay cambios súper posibles. Y además que hay historias súper inspiradoras de los derechos de la naturaleza, y ahorita que hablaste de los murciélagos, trabajamos con un tribunal en México por el Tren Maya. Y fue lindísima porque me acuerdo que conocimos a uno de los expertos científicos, fue Rodrigo Medellín, es uno de los expertos más importantes de murciélagos a nivel mundial. Él logró que se salve al murciélago tequilero,
y decía, ustedes no saben, pero están vestidos gracias a los murciélagos, porque el algodón se poliniza con los murciélagos. Y ustedes mexicanos toman tequila porque el murciélago poliniza el agave, ¿no es cierto? Y es súper interesante porque lo que él hizo fue entender el patrón de esos murciélagos y recupera al murciélago tequilero. Y él fue justamente testigo en contra de la construcción del Tren Maya, que estaba destruyendo varios pasos donde era el hábitat natural de los murciélagos. Entonces tiene completa relación el rato que nos entendemos como parte de la naturaleza, podemos ver que no solamente se afecta a la Asamblea Maya y a los mayas en el territorio, sino si es que entendemos a las cuevas, nos metimos a cuevas y vimos todo el sistema aurífero que existe en Yucatán, si vemos los murciélagos, si vemos todo esto y nos entendemos en esta integralidad, vemos que algo como un proyecto del Tren Maya no tiene ningún sentido. Y entonces a mí me parece súper importante cómo se van integrando estas relaciones. Yo el tema de minería, te diría, puede haber minería, hay minería artesanal que se puede hacer. La minería como se está dando hoy no es sostenible, ¿no es cierto? Minería a gran escala como se da ahora no es sostenible y especialmente no es sostenible en lugares como Ecuador. O sea, si tú haces minería en un desierto, no es lo mismo que hacer minería en el bosque nublado, donde existe en el Ecuador alta biodiversidad, pisos climáticos, sismicidad y agua por doquier. Entonces, no es lo mismo y por lo tanto, además, ¿cuántas veces nos obliga el sistema a cambiar de celular? ¿No es cierto? Este tema de la insuficiencia programada es un absurdo, pero ni siquiera hacemos algo para poder reciclar el material que ya está en los celulares que desechamos. Y entonces es un sistema que tiene que cambiar. Y por eso es lo que buscamos, que lo lindo de los derechos de naturaleza, para que vean, es que empezamos a conversar de los derechos de naturaleza y salen todas estas conversaciones, porque es cómo volvemos a reconectarnos. Y ese reconectar hace que es un despertar, y es un despertar a esas soluciones que existen, pero que si las conectamos realmente puede haber una transformación. Y perdóname, una frase, es que, con la filosofía, él ha dicho filosofía, y hablando de eso es que, mira, el oro lo extraímos para que se quede en los bancos suizos o se quede en tu casa es que la filosofía de cuál es el uso de los recursos mineros, eso es algo que tenemos que tomar. El 80% del oro ya está extraído del planeta y está en las bóvedas de los bancos. Entonces es un absurdo. Por eso se planteaba en Montagne d'Or, en Guyana, que todo el oro que está ahí se quede como una bóveda y ese sea el seguro, ¿no? ¿Para qué lo van a sacar y para poner una bóveda, ¿no? El ser humano es muy absurdo. Vale. Gracias. Sí, una última vez. De acuerdo que Es como yo creo que esta conversación genera como esperanza, ¿no? Digamos, genera una esperanza en el sentido de que parte, digamos, de este discurso y estas prácticas, porque son prácticas también, de varios presupuestos, diría yo como de tres, que los veo yo desde ese punto de vista. Uno es que efectivamente hay una crisis, ¿no? ¿Y hay una crisis de qué? Del modelo. ¿De qué modelo? Del modelo civilizatorio occidental moderno. O sea, digamos lo que hay una crisis que va por ese lado. Y esa crisis tiene varias dimensiones. Pues tiene la crisis económica, la crisis política, la crisis, si no quiere decirlo, cultural, podría ser también la crisis religiosa y la crisis antropológica. En el sentido, el hombre que ha constituido ese modelo civilizatorio occidental. Y eso atraviesa todas esas dimensiones. Es decir, que la solución está fundamentalmente en que hay que cambiar ese modelo. Ese modelo es insostenible. ¿Por qué? Porque no lo ha demostrado económica, política, cultural, religiosa y antropológicamente en el sentido de los sujetos que ha constituido. Entonces eso es como importante tener en cuenta, digamos, lo que esa discusión ha tenido este proyecto de modernidad, colonialidad hace mucho tiempo, desde la década de los 70, 80, se ha discutido eso que por ahí ya no se pone, que hay que buscar otras alternativas, y que en esa lógica de otros mundos son posibles, hay un único mundo que no cabe, que es precisamente el mundo que hemos constituido. Eso es como interesante ver. La otra dimensión que es relevante es cómo podemos volver atrás, no en el sentido de una añoranza de que el pasado fue mejor, sino que hay un reconocimiento de otras formas de pensar, precisamente otros modelos civilizatorios diferentes del occidental, que nos han dicho hace mucho tiempo, digamos, esa sabiduría tradicional que por ahí no es el camino, sino que el camino es por otro lado. Y entonces ahora nos toca, de alguna manera, nosotros que hemos estado formados en ese modelo occidental, occidentalizado, logocéntrico, reconocer y bajar la cabeza
hacer unos diálogos de maneras diferentes, ¿no? Decir, ojo, nosotros no somos los que tenemos la razón, eso sería de los intelectuales soberbios y cosas por el estilo, sino bajar el nivel, es decir, sin querer romantizar tampoco la cuestión, pero decir, oiga, hay otras formas de vida que nos han dicho que es más sustentable vivir, ¿no? Y de hecho eso lo ha discutido mucho, ya desde los 70 había propuestas por decir de la economía budista, entonces sabía de ese modelo, entonces, un modelo óptimo de consumo y un modelo óptimo de producción, que son dos lógicas totalmente diferentes, o sea, nos conectan en mundos diferentes, que son criticables, que no están de acuerdo, no, bueno, listo. Eso es como una segunda dimensión que me parece muy interesante. Y la tercera, que es como lo que ustedes realizan, y es como esa teoría, digamos, lo de la operación termita, ¿no? ¿Cómo cambiamos el sistema? Entonces, la inocencia de la izquierda, la inocencia de los movimientos progresistas, en un momento que para el sistema, entonces todos somos revolucionarios y tal, pues la única manera de cambiar el sistema es por lo menos desde dentro. Porque si no, ¿cómo se hace? O sea, desde dentro usted toca cambiar todas esas divisiones y esas configuraciones. Y precisamente creo que en esa lógica es que van nuestros movimientos y van lo que ustedes hacen. Y con un elemento, y con esto termino, que es fundamental, y yo creo que lo que más debe cambiar y lo que más debe configurarse y lo que está dando, digamos, lo cambio o piso a esto es el cambio de conciencia. Es decir, estamos transitando por medios de conciencia diferentes en el Senado. Y eso nos saca del logocentrismo occidental y la idea de la racionalidad que hemos tenido durante mucho tiempo. Por eso, digamos, esos cambios son esas diferentes dimensiones. Todos los cambios se tienen que dar desde esa dimensión. Y tal vez una dimensión que puede impulsar esos cambios es precisamente esa dimensión de la conciencia. Lo espiritual entendió un amplio marco. No era limitado a los religiones, sino un amplio marco, porque son perspectivas súper diferentes. Y muchas gracias, con eso creo que es una linda forma de ir cerrando, porque creo que ese tema del cambio de conciencia es algo que se da y que ya existe. El compañero hablaba del decrecimiento, existe ya, no tenemos que inventar el agua tibia. Existen muchos modelos que ya plantean este tema del cambio civilizatorio de muchas maneras en el Ecuador y en la región andina, el tema del buen vivir, por ejemplo, que son estructuras y modelos diferentes que van más allá, ¿no es cierto?, de lo que ya conocemos. Yo solamente quiero acabar diciendo este tema de una frase de Cayetano Veloso, ¿no?, que decía que deberíamos aplicar la antropofagia cultural. ¿Por qué hablaba de la antropofagia cultural? Decía que ellos, como brasileros, casi como que se comieron a los españoles y se quedaron con lo que necesitaban, que eran las guitarras para cantar bossa nova. Y eso me parece lindo, porque me parece que realmente cada uno puede apropiarse de estos modelos que ya existen y que puedes decir qué me funciona, incluso de este sistema, porque no hay que desecharlo al 100%, pero casi al 100%, porque existen ya otros modelos, y les recomiendo incluso el libro de Ashish Kotari del Pluriverso, que demuestra esta cantidad de modelos que ya existen, que pueden justamente ver cómo podemos cambiar el sistema en el que estamos y que ya existen todos los elementos, las experiencias previas. Así que apliquemos esa antropofagia cultural a lo que tenemos, porque no hay que descubrir nuevas cosas, hay que aplicarlas. Así que realmente gracias por ese comentario. Gracias. Gracias a todos por el interés y también la interacción. Bueno, pues muy contentos de las ideas y el compartir en este escenario que nos impulsa en la apuesta de la Cátedra de Paz por la Naturaleza, en esa alianza de la Salle con la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza, donde en efecto tenemos una postura crítica frente al desarrollo sostenible, intentamos poner en diálogo estas miradas alternativas, desde una ecología de saberes, recuperando entonces también conocimientos de nuestros pueblos originarios, campesinos, populares, y propiciando también espacios de reconexión con la naturaleza, de la biofilia, de la sensibilidad y la afectividad ambiental, porque va a ser importante transitar por el dolor de lo que vive la tierra para podernos comprometer con su cuidado. Y en ese sentido, pues bueno, de nuevo agradecer a Natalia por la disposición y la generosidad en el tiempo, el conocimiento, y invitarlos a una actividad de cierre que ha preparado nuestro compañero Juan Sebastián Acosta de la Alianza por los Derechos de la Naturaleza en Colombia, una meditación final como para llevarnos también en el corazón todas finalmente esta esperanza que es la que nos trae hoy Natalia. Muchas gracias. ¿Me quedo acá? Sí. Bueno, buenas noches. Muchas gracias
querida profesora Mariluz, al equipo de La Salle, al equipo de Alianza Global, gracias Natalia. Pues para mí una alegría. Antes de empezar la meditación quería celebrar que también estamos más o menos cumpliendo 6 años del tercer Foro Internacional de Derechos de la Madre Tierra, que fue lo que nos vinculó a la Alianza Global y lo que nos permitió consolidar el trabajo en La Salle, con la que llevamos ya 7 años aquí haciendo varios proyectos de investigación. Hemos asesorado tesis de maestría, hemos hecho simposios, foros en los que han participado muchos miembros de la Alianza Global. Han sido partícipes y actores clave en el campus vivo, en el desarrollo de los programas educativos. Ahora pues, La Salle va a certificar también el nuevo curso de GARN. Y hemos sido pues también creadores de esta cátedra de Paz con Naturaleza para la COP16. Entonces para mí pues muchas cosas que celebrar en este camino de 7 años de colaboración entre la Universidad de La Salle y la Alianza Global de Derechos de la Naturaleza, y pues que con esto siga esto creciendo y sigamos colaborando en este movimiento, que se junten muchas más docentes, muchos más estudiantes, muchas más universidades, muchas más comunidades. Celebrando eso, quiero invitarlos a que se pongan, se sienten cómodamente, a que estiren su columna vertebral. Vamos a darnos 6 minutitos de viaje guiado. Les voy a pedir que cierren sus ojos, que respiren tranquilamente. Este ejercicio es para que también entendamos que la crisis civilizatoria es un desafío a la imaginación, es una crisis de la imaginación. Entonces, es bueno que nosotros también le demos espacio en nuestra mente, en nuestro corazón, a estos caminos posibles de regeneración, de reencantamiento del mundo. Entonces, les invito a que den una respiración profunda, a que sientan sus pies en la tierra, a que sientan la gravedad del peso de su cuerpo que nos ata a la tierra. Que tomemos una inhalación profunda, que nos permitamos estar aquí, a sentir cómo la tierra nos sostiene y imaginar que de nuestros pies se anclan unas raíces profundas que nos conectan con todo lo que ha estado antes que nosotros, con los ancestros, con la evolución de las especies, con la tierra fértil y toda la sabiduría de la tierra. Les pido que también, estando aquí muy presentes, le lleven atención a su corazón, sin dejar de respirar conscientemente. Con esta mano en el corazón, sintamos la gratitud de estar vivos, de estar presentes en este tiempo tan misterioso, en este tiempo de la regeneración, de la transformación. Agradecernos por estar aquí y agradecernos por haber escuchado, por haber compartido, tejido estas ideas y por todos los movimientos que están tejidos en que nosotros estemos aquí presentes, llenos de vida. Por supuesto, en el corazón también respiramos profundo y honramos todo lo que nos duele de esta conversación, todos los ríos contaminados, los bosques, los incendios, los pueblos que están en resistencia, la selva del Amazonas. No necesitamos huir de este dolor, necesitamos abrazar esta compasión y saber que este pulso de la vida también es una transformación que nos va a exigir, nos seguir exigiendo, desafiando. En la siguiente respiración les voy a invitar a iniciar un viaje muy corto, un viaje hacia el futuro. Imaginemos que rápidamente estas respiraciones nos hacen viajar en el tiempo y honrando a las futuras generaciones y su profunda inteligencia, imaginémonos que llegamos al 2030. ¿Cómo se imaginan? Pero vamos a esta vez imaginármelo con un brote de esperanza, como con estas islas de coherencia. Entonces imaginémonos que en el 2030 ya las comunidades están cuidando sus ríos, que las mujeres y los jóvenes están defendiendo sus territorios, y más bien que ya no tienen que defenderlos, más bien que ya las corporaciones, los gobiernos están colaborando en la regeneración. Imaginémonos que las leyes ya no se debaten si reconocer a la naturaleza o no, sino que ya están reglamentando, implementándose y aplicando el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos. Imaginémonos que este despertar se sigue expandiendo. Imaginemos que sigue avanzando este viaje hacia el 2050. Imagínense ustedes con su propio poder, cómo se imaginan los suelos regenerados, las aguas limpias, las ciudades con jardines, los bosques que son habitables, los niños que crecen sabiendo que son parte de la tierra y que no están separados de la naturaleza. Un mundo donde la energía fluye sin que se dañe a la tierra, donde la cooperación ha reemplazado la competencia. Imagina esto que llamaríamos el ecoceno, donde ya podemos vivir en armonía con la naturaleza,
donde los abuelos y las abuelas transmiten su conocimiento y los jóvenes escuchan cómo hacer esta paz con la naturaleza. Este coro de voces del ecoceno hace que la naturaleza, los ríos, las montañas estén presentes en todas las tomas de decisiones. Nuestros alimentos son saludables. Bueno, todas las conexiones que vamos a tener en las próximas generaciones en un mundo regenerado. Les pido que respiren esta gracia de imaginarnos este mundo y traiganlo aquí. ¿Cómo sería vivir este mundo aquí y ahora? ¿Cómo sería respirar este aire limpio, esta agua pura, escuchar el canto del bosque? Con cada inhalación, traigan un fragmento de este futuro aquí al presente. Con cada exhalación, siembren esa semilla en su corazón. Finalmente, antes de volver aquí, piensen en una pequeña acción, en algo que ustedes se sientan conectados, un gesto, tal vez cotidiano, una palabra o un compromiso que ustedes pueden sembrar desde hoy para acercarnos a ese ecosistema, a ese futuro regenerativo, a esa naturaleza con derechos. Con esta última respiración, cuando se sientan listos, abran suavemente sus ojos. Esta ecoceno, esta tierra con derechos no es un sueño. Es algo que comienza aquí. La Amazonía comienza aquí, en el baño que todos usamos todos los días, en el agua que bebemos todos los días. Entonces, esta nueva era, este tiempo de la reconexión con la naturaleza está aquí presente en nosotros y en nuestras decisiones. Así que muchas gracias por sumarse a este movimiento de los derechos de la naturaleza, por hacer la paz con la naturaleza, por entender que no es solo un movimiento legal, jurídico, educativo, multidisciplinar, intercultural, sino también un movimiento de corazón, de conciencia, de esperanza radical.